Una carga puntual de 36 microcoulombs se coloca a 80 milímetros a la izquierda de una segunda carga de menos 22 microcoulombs. Nos preguntan, ¿qué fuerza se ejerce sobre una tercera carga de 10 microcoulombs colocada en el punto medio? Bien, vamos a ver la solución de este ejercicio. Primero, entonces, vamos a identificar el concepto involucrado o los conceptos involucrados para la solución del ejercicio. Aquí básicamente lo que tenemos que aplicar entonces es la ley de Coulomb. Identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto y es a plantear el problema. Aquí entonces conviene que hagamos un gráfico porque esto nos va a ayudar a visualizar mucho mejor la situación. Esa es siempre mi recomendación cuando tengamos un problema o ejercicio que resolver en física en general. Seguidamente vamos a recordar cuáles son las ecuaciones que están involucradas en la solución del ejercicio. Entonces vamos a hacer un gráfico. Entonces el ejercicio nos dice básicamente que hay tres cargas. La primera está a 80 milímetros a la izquierda de una de 22 microcoulombs. Entonces vamos a decir que aquí está la primera carga, que a 80 milímetros, es decir, a la derecha, está la otra de 22 microcoulombs. Entonces vamos a decir que esta es de 36 microcoulombs, que esta es de menos 22 microcoulombs, es decir, es negativa. Y que en el centro vamos a ubicar una de 10 microcoulombs. Aquí tendríamos una carga de 10 microcoulombs. Revisando entonces la información vemos que la distancia que hay entre estas dos cargas, entre Q1 y Q2, son 80 milímetros. Esa es la distancia que existe entre las dos. Y que la tercera carga, que la llamaremos Q3, entre la Q2 y la Q3 y la Q1 y la Q3 habrán 40 milímetros puesto que está en el punto medio. Es decir, que entre estas dos cargas van a existir 40 milímetros. E igualmente para este lado también. Bien, ya tenemos ahí las distancias y cómo clasificamos las cargas como Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Ahora vamos a ver los vectores que están influyendo allí, las fuerzas vectoriales que están influyendo allí. Entonces, recordemos lo siguiente. La carga Q1 es positiva, la carga Q3 también es positiva y la carga Q2 es negativa. Entonces recordemos que por la ley de Coulomb, cargas que tengan el mismo signo se repelen, es decir que entre la carga Q1 y Q3 va a existir una fuerza de repulsión de igual magnitud pero de diferente sentido. Entonces tendríamos esta situación. Entonces esta sería la fuerza F3,1 y esta sería la fuerza 1,3. Similarmente, para las cargas Q3 y Q2, de acuerdo a la ley de Coulomb, como tienen diferentes signos, es decir, una es positiva y la otra es negativa, van a haber fuerzas de atracción, es decir, que entre estas dos cargas va a haber una fuerza de atracción, es decir, una fuerza en este sentido y la otra fuerza vamos a dibujarla aquí debajo, pero suponemos que está saliendo de la misma carga y que llamaremos F3,2 esta y esta F2,3. Eso es. Con eso en mente, entonces ya sabemos cuál será la fuerza que se ejerce sobre la tercera carga. Entonces, con eso en mente, la fuerza total que se ejerce sobre la tercera carga va a ser la suma vectorial de F1,3 más F2,3. Es decir, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, que está en color azul, más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, respectivamente. Eso sería entonces vectorialmente hablando. Es decir, como están en el mismo sentido, pues se suman linealmente. ¿Ok? Eso es básicamente. Aquí tenemos que recordar entonces que la ley de Coulomb nos dice que la fuerza F que existe entre dos cargas cualquiera está dada por la relación K, Q1 por Q2, suponiendo que tenemos una carga Q1, Q2, sobre la distancia entre 1, 2 al cuadrado que existe entre las dos cargas, donde K es una constante y tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Eso es lo que necesitamos entonces para resolver el ejercicio. Entonces note que la fuerza total es la suma de F1,3 más F2,3. Eso es básicamente. Bien, vamos a entonces con eso en mente a pasar ya a la solución del ejercicio. El tercer punto es la solución del ejercicio como tal. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Pues tenemos que la distancia que hay entre las cargas Q1 y Q3, es decir, R1,3, es igual a la distancia que hay entre las cargas R2,3 y es igual a R e igual a 40 milímetros. Pero como nosotros tenemos la constante en el sistema internacional dado en newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, conviene que estas dimensiones de milímetros las pasemos a metros. Entonces 40 milímetros equivale a 4 centímetros y eso a su vez es igual a 0.04 metros. ¿Ok? Y ahí ya la tenemos en metros, esa distancia.
que es igual para la carga Q3 con respecto a 1 y la carga Q3 con respecto a Q2. Esa es la misma distancia. Ok, muy bien. Luego vamos a decir entonces que la fuerza total, F, o la magnitud, que ya sabemos que la dirección es igual, entonces simplemente se suman, va a ser igual a F13, que va a ser a la constante K por la carga Q1 por la carga Q3 sobre R13, más la constante K, que sería por la carga Q2 y por la carga Q3 sobre R23. Entonces ahí tenemos F13 y F23 respectivamente. Muy bien. Reemplazando los datos que tenemos, tendríamos entonces que la fuerza total va a ser igual a K, es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por Q1, que vale 36 microcoulombs, pero va a ser 36 por 10 a la menos 6 coulombs, porque recuerde que micro es 10 a la menos 6. Entonces ahí convertimos de una vez esa unidad y luego decimos que la carga Q3 es la que está en el centro, vale 10 microcoulombs. 10 por 10 a la menos 6 coulombs para que la tengamos de una vez en las unidades compatibles con la constante K. Sobre el radio, que ya lo convertimos a metros y es 0.04 metros elevado al cuadrado. Ese sería lo correspondiente a la fuerza 1, más la fuerza 2, que sería la fuerza 2,3, que sería la misma constante K, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y por la carga Q2, pero la carga Q2 es 22 por 10 a la menos 6 coulombs, porque es 22 microcoulombs. Note que estamos hallando la magnitud, no tenemos en cuenta el signo, ¿ok? Como las dos fuerzas van en el mismo sentido, las que están actuando sobre la carga Q3, entonces basta con que hallemos la magnitud, la sumamos y listo, ¿ok? Si estuvieran en diferente sentido, hallaríamos la magnitud con el signo correspondiente, es decir, tendríamos en cuenta el signo y haríamos la diferencia, ¿ok? Tengan muy en cuenta eso. Multiplicado por la carga Q3, que son los mismos 10 microcoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre el radio al cuadrado, que es 0.04 metros al cuadrado. Simplificando todas esas operaciones matemáticas, tenemos que la fuerza total sobre la carga Q3 sería entonces, arriba ¿qué tendríamos? Note lo que vamos a hacer aquí para que no cometamos errores. Muchos estudiantes me hacen comentarios en otros videos que he hecho y efectivamente uno a veces comete errores. De hecho, yo cometí un error en un video, pero vamos a ver un método sencillo para que no cometamos errores. Entonces, multiplicamos 9 por 36 para la primera parte, 9 por 36 y por 10, y eso me va a dar 1980. Entonces 1980 por 10, entonces note 10 a la 9, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6. Coloco la misma base que es 10 y sumo los exponentes, entonces sería menos 6 y menos 6 me da menos 12, más 9 me da menos 3. Muy sencillo, ¿verdad? Sobre 0.04 al cuadrado, que sería 0.016 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces note lo siguiente acá. Metro cuadrado con metro cuadrado la constante se cancela. Note el punto. Metro cuadrado con metro cuadrado acá se cancela. Coulomb cuadrado con coulomb cuadrado de este producto se cancela y me quedan las unidades en newtons efectivamente. Entonces unidades de newtons. Más el otro producto. Entonces el otro producto sería 9 por 22 por 10. Eso me daría 3240. Por 10 a la, lo mismo, menos 6 y menos 6 me da menos 12, más 9 me da menos 3. Y sobre 0.016. Igual, cancelé las unidades, fue del de abajo, pero es el mismo proceso para el de arriba igual. Entonces fíjese, coulomb cuadrado con el coulomb cuadrado de este producto se cancela, metro cuadrado acá, metro cuadrado se cancela y fíjese que todo nos queda en newtons. Entonces ahí estamos sumando newtons, es decir, la ecuación es dimensionalmente compatible, ¿ok? De acuerdo al análisis dimensional que hemos visto previamente en otros videos. Bien, continuamos entonces. La fuerza total va a ser igual, sumando esas dos cantidades, entonces fíjese lo siguiente. Esas dos cantidades, 1980 y 3240, serían 5220 por 10 a la menos 3 sobre 0.016. Pero 5220 por 10 a la menos 3, ¿qué es? Esto es un newton, recuérdelo. Va a ser igual a correr la coma 3 espacios, ¿ok? Es decir, hacia la izquierda. Entonces quedaría 5.22 sobre 0.016 newtons, ¿ok? ¿Y eso a qué nos lleva? Entonces nos lleva a que la fuerza total va a ser igual a 1440 newtons. Y esa es la respuesta que estamos buscando. La fuerza total que se ejerce sobre la carga 3, producto de la fuerza de la carga 1 y de la carga 3. Para los que no vieron cómo convierto 5220 por 10 a la menos 3, el 10 a la menos 3 lo puedo bajar al denominador y me queda el equivalente a dividir 5220 sobre 1000, ¿cierto? Es otra forma de verlo, entonces da 5.22 sobre 0.016. Eso me da 1440 newtons. Como ven, es fácil, muy fácil. El cuarto punto, como siempre, entonces es evaluar las respuestas.
Siempre por favor deténganse un momento a ver si lo que hicieron tiene lógica, si las unidades son consistentes, si todo tiene sentido, si las operaciones nos quedaron bien hechas, si el planteo está correcto. Eso nos ayuda a ver si lo que hicimos tiene razón de ser o no. ¿Ok? Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero verlos pronto por aquí. Sigan apoyando este proyecto, inviten a más personas y los veo pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.